que tiene una grande historia. Bueno, un aspecto muy importante que tiene que ver con el pueblo es la Sierra de Guadalupe, pues es un referente en el que se encuentra un medio ambiente que fue aprovechado por los habitantes de este lugar y de varios más, de Chilpan, de Coacalco, de San Mateo, en especial Santa María Cuautepec. La Sierra de Guadalupe proveía de muchos recursos, madera, piedra, animales que eran aprovechados por los vecinos. En esta imagen se ve toda la extensión de la Sierra de Guadalupe, tomada desde el norte, desde el pueblo de San Lucas Xoloc, que se encuentra a un lado de Zumpango. Toda esta zona plana es lo que fue el antiguo lago de Zumpango y Xaltocan, que abarcaba desde Zumpango hasta el pie de la sierra en esta parte. Entonces también para el pueblo de Cuautepec, Santa María, el lago era muy importante. Por cierto, aquí se alcanza a ver la pista de la base de Santa Lucía, tan mencionada en estos días. Bueno, en este mapa se indican los asentamientos de la época teotihuacana entre los años 200 a 700. Esto era el lago de Zumpango, Xaltocan. Aquí está la Sierra de Guadalupe. Santa María quedaría por esta parte. Y en esta zona se encuentra Teotihuacán. Pero no era el único asentamiento en esa época. Era la ciudad más grande, pero existían pueblos en todo el pie de la sierra, en el cerro de Tultepec, en Tultitlán. Había muchos pueblos de esa época. Y ahí están indicados los posibles caminos que utilizaban para comunicarse entre esos pueblos. Seguramente hubo un camino que rodeaba la sierra y comunicaba a todos esos pueblos. En una etapa siguiente, en la época tolteca, esto ya es por los años 800 a 1000 después de Cristo, también siguieron existiendo asentamientos alrededor de la Sierra de Guadalupe. En esta zona es en donde se encuentra Santa María. Esas piezas que se ven son de la época tolteca y han sido encontradas en varios lugares, como ahí se indica, en Tultepec, en Ecatepec, en Tultitlán. También hubo toda una serie de caminos que comunicaban esos pueblos y que además tenían relación con Tula, en el estado de Hidalgo. En una siguiente época, ya después que habían desaparecido Teotihuacán y Tula, empezaron a llegar muchos grupos del centro de México que comúnmente se conocieron como chichimecas, pero eran varias etnias diferentes, entre ellos los otomíes. Por estos años, 1390, existió una capital otomí en Xaltocan, que actualmente es el municipio de Santa Ana, Ixtlalpan. Y hay un documento muy importante que se conoce como los Anales de Cuautitlán. Es una historia que narra los eventos que ocurrieron en toda esa época chichimeca, en la época de la llegada de los mexicas, los texcocanos, pero sobre todo se dan datos de toda esta zona. Ahí se dice que ese señorío otomí de Xaltocan tenía unos límites y en el documento se explica cuáles son esos límites. Aquí los marcamos con esas líneas de acuerdo a los nombres de lugares que se dan. Como se ve, parte de la Sierra de Guadalupe quedó dentro de ese territorio de los otomíes de Xaltocan. Y pues en esa época seguramente los asentamientos de la sierra pertenecieron a esa capital otomí. Esta es una vista, un dibujo de la Sierra de Guadalupe con los topónimos. Los topónimos son los nombres de los lugares, nombres de lengua náhuatl, que se han logrado identificar por medio de muchos documentos diferentes.
Está la parte más alta, el Cerro Cuautepec, en donde está la caseta de la Forestal, se alcanza a ver desde aquí. Su nombre original era Cuautepec. El otro cerro, el Picacho, se llamaba Otontepec, quiere decir Cerro de los Otomíes, porque como vimos pertenecía a ese territorio otomí. En esta parte, con círculo rojo, está Cuautepec, que después se llamó Santa María. Y en este lado, al lado contrario, el lado sur, está el pueblo de Cuautepec el Alto, ya en la delegación Gustavo Amadero. Con los círculos azules se marca, por ejemplo, el pueblo de Coatitla, que es Santa Clara Coatitla. Aquí una zona que se llama Coamilpa, que es en la parte oriente de la Sierra de Guadalupe. Aquí está un lugar que se llamó Coatlalpan, que es el nombre antiguo de Guadalupe Victoria, ahora en Ecatepec. Y aquí está Coacalco. Si se fijan, todos estos lugares tienen la raíz coa de coa, serpiente, Coatitla, Coamilpa, Coatlalpan y Coacalco. Y en este lado están los Cuautepec, la raíz águila. Cuautepec quiere decir Cerro del Águila. Entonces vemos como en el lado poniente están los dos pueblos Cuautepec y el cerro más alto Cuautepec, y en el lado oriente los de raíz serpiente. Entonces se ve como la Sierra de Guadalupe tuvo una importancia muy grande en la cosmovisión prehispánica indígena, en donde los nombres no son puestos al azar, sino que responden a esa cosmovisión del águila y la serpiente, que son los símbolos de nuestro escudo nacional. Posterior a ese apogeo de los otomíes es cuando llegan los mexicas, los texcocanos, se forma la Triple Alianza y los aztecas son los que empiezan a dominar. Entre los años 1400 a 1521 de nuestra era existían toda esta cantidad de asentamientos indígenas al pie de la sierra, pero también las cabeceras de Tepozotlán, Cuautitlán, Tultitlán. Había muchos asentamientos ya desde esa época. Y se ve también cómo el lago era muy extenso desde Zumpango, Texcoco y hasta Chalco y Xochimilco. Era un lago muy grande. En este mapa se indican las cabeceras principales de esa época de los mexicas. Por ejemplo, estaban Citlantepec, Zumpango, Tepozotlán, Cuautitlán, Tultitlán. Esas eran las cabeceras de ese tiempo, que después continuaron siendo cabeceras municipales porque ya traían esa importancia desde la época indígena. Aquí también es la Sierra de Guadalupe, los asentamientos de la época mexica, pero se indican dos caminos. El que está en rojo es el camino prehispánico, el que está en azul es el camino colonial. El camino colonial es la actual carretera Tlalnepantla-Cuautitlán, que pasa por La Quebrada, Barrientos, es de la época colonial. El camino prehispánico indígena venía de Cuautitlán, Tultitlán, pasaba por lo que ahora es la colonia Las Torres, ampliación Las Torres, y atravesaba hasta Santa Cecilia, Acatitla, ya en el actual municipio de Tlalnepantla. Incluso ahí existe una pirámide todavía. Entonces se ve que el camino prehispánico era diferente. Y después, llegando a Tenayuca, tenía varios ramales, uno hacia Azcapotzalco, otro hacia Tlatelolco, que era lo que ahora es la Calzada Vallejo, y otro hacia el Tepeyac, siguiendo todos estos pueblos de Zacatenco, Ticomán, hasta llegar al Tepeyac, y de ahí otra calzada unía con Tlatelolco.
Este es un detalle del que se conoce como el mapa de Uppsala. Se elaboró por el año 1550 y ahí también aparecen varios de estos pueblos. Se pueden ver Tepozotlán, Cuautitlán, Tultitlán, Tenayuca, la Sierra de Guadalupe y toda la cantidad de pueblos pequeños en este documento tan importante. Este es un mapa, aunque está ya muy deteriorado, que se ve, se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Tultitlán y es del año 1608. Se ve en la parte superior la Sierra de Guadalupe y se alcanza a notar todavía el águila ahí arriba, que es lo que le da el nombre de Cuautepec. Y este es el camino prehispánico, es el que pasa por Buenavista, Las Torres y toda esa zona. Este es el Códice de Coacalco, que también alcanza a ver la Sierra de Guadalupe, el águila en la parte más alta del Cuautepec, aquí abajo Coacalco, y los nombres de los 8 barrios antiguos de Coacalco. Uno de ellos se llamaba Coscatepec, que era el cerro que está aquí detrás. Y bueno, después de todo ese esplendor indígena, la Triple Alianza, la expansión mexica hacia diferentes regiones, al Valle de Toluca, Oaxaca, Guerrero, pues bueno, se llegó el año 1519, que es cuando llegan los españoles con Hernán Cortés. En este año se cumplen los 500 años de la llegada española. Y esta es una representación en el Códice Azcatitlán de cuando vienen llegando. Y se ven ahí del lado derecho Hernán Cortés y la Malinche, que venía como traductora. Esos eventos de la llegada española, como sabemos, pues desembocaron en la conquista de México, y aquí se representa la matanza del Templo Mayor. El historiador del siglo XIX, Manuel Orozco Iberra, estudió todas las crónicas antiguas, las cartas de Hernán Cortés, la crónica de Bernal Díaz del Castillo, y elaboró este mapa para explicar cómo fueron esas campañas militares durante la conquista de Tenochtitlan. Y bueno, como decían, este año se cumplen 500 años de la llegada española, y en el 2024, que no está tan lejos, se van a cumplir los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Otro códice importante es el que se conoce como el lienzo de Tlaxcala, en donde se dibujaron esas batallas entre los españoles y los indígenas. En esta lámina se representa la batalla de Teocalhueyacan, que era un lugar que se encontraba en el actual municipio de Tlalnepantla, en San Lorenzo, ahí cerca de lo que se conoce como la manzana de Roma, hacia arriba. Ahí existió este pueblo de Teocalhueyacan. Esto fue durante la salida de los españoles en la Noche Triste, que salieron huyendo por el lado poniente. En esa huida también pasaron por Tepozotlán, ahí se indica, y esa batalla fue el 3 de julio de 1519. Y bueno, uno mencionaba una de las crónicas importantes que habla de todos esos acontecimientos, es la de Bernal Díaz del Castillo, y ahí menciona que los españoles, pasaron por, Hualtitlán, no era su forma de entender el nombre, quiere decir que pasaron por Cuautitlán. Y más adelante,
cuando estaban preparando la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortés fue a Xaltocan, luego a Cuautitlán y de Tenayuca y Azcapotzalco. Y después de esa huida de los españoles, se preparan desde Tlaxcala, regresan para acercar a la Ciudad de México y en este que se conoce como el Códice Moctezuma se representa la destrucción del Templo Mayor. Se ven aquí un indígena y un español luchando y el templo incendiado. Otra crónica importante es la que se conoce como los Anales de Tlatelolco. Ahí se narra también cómo después de la conquista de Tenochtitlan, muchos indígenas salieron de la ciudad para refugiarse y algunos, dicen, se establecieron en Cuautitlán. Quiere decir que en esta zona hay acontecimientos importantes relacionados con la conquista de México. Y bueno, una vez que conquistan Cuautitlán, que conquistan la Ciudad de México, los españoles se dedicaron a explorar todo el territorio nacional. Y aquí se señalan todas esas rutas de expediciones a Guatemala, Yucatán, incluso hasta el norte, en diferentes años. Y bueno, después de todo ese esplendor de los pueblos indígenas, el sojuzgamiento por los españoles pues trajo muchos males a la población indígena. Y uno de los frailes franciscanos, Fray Toribio de Motolinía, él también escribió una crónica y menciona que hubo 10 plagas entre los indígenas, las compara con las antiguas plagas de Egipto, y dice que para los aztecas y los indígenas en general, esas plagas fueron la viruela y el sarampión. Esa es una, porque eran enfermedades que no existían en México y llegaron con los españoles. Otra fue en sí la conquista, toda la destrucción de la ciudad. Otra fue el hambre a consecuencia de las guerras, los calpisques negros, es decir que quedaron tan sojuzgados que la misma población negra causaba males a los indígenas. El pago de tributos, los trabajos en las minas de oro, la edificación de la Ciudad de México. Ahí lo compara con una plaga porque fue un doble trabajo que impusieron, primero destruir las pirámides y después construir los nuevos edificios. La esclavitud, el servicio para las minas y los pleitos entre los españoles que también con frecuencia le causaban mal a los indígenas. Y bueno, con esa llegada se cambió totalmente la organización política, social y religiosa. Ya no existió el Tlatoani de Tenochtitlan, sino que fue impuesto el virrey. El primer virrey fue Antonio de Mendoza a partir de 1535 y bueno, fueron sucesivos durante 300 años que duró la época colonial. Pero aquí se representa en el Códice Osuna al virrey Luis de Velasco, que fue el segundo, que les entrega las que se conocían como las varas de justicia o bastones de mando a los alcaldes y alguaciles indígenas. Es decir, ahora los cargos indígenas en los pueblos eran otorgados por el gobierno español, en este caso por el virrey. Pero además el mismo virrey le encargaba a esas autoridades indígenas que favorecieran el adoctrinamiento y el buen trato para los naturales, porque se cambió la religión. Entonces era una de las obligaciones de las autoridades indígenas hacer ese cambio. Aquí se representa en el Códice de Tlatelolco a las dos autoridades principales que había en México. Eran el virrey, en este caso Antonio de Mendoza, y el arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar. Otro
en este caso de la religión. Ese fue un reto grande que tuvieron primero los frailes de las diferentes órdenes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, y después el clero secular. Como tenían que cambiar totalmente la religión, quitar el uso de las pirámides, los dioses antiguos, tuvieron que realizar varias juntas, sínodos, para ponerse de acuerdo cómo adoctrinar, y por eso se celebraron los concilios provinciales mexicanos. En estos concilios se reunían el arzobispo, el virrey, los diferentes obispos, los provinciales de las órdenes, el gobierno de la ciudad, para ponerse de acuerdo cómo realizar ese adoctrinamiento de la población. Otro cambio fuerte que hubo fue el establecimiento de los encomenderos. Debido a que muchos españoles vinieron con la idea de que se iban a hacer ricos, que iban a tener mucho oro, la realidad fue que no había tanto como pensaban. Entonces, una manera que encontró el gobierno español de recompensar esos servicios en la conquista fue el de las encomiendas. Es decir, a algún soldado español le otorgaba algún pueblo y la población indígena tenía que servirle dándole ciertos alimentos, tierras que le sembraban, pastura para su ganado. Entonces esos fueron ese pago de los encomenderos, y aquí se representa en el Códice Osuna los encomenderos de esta zona. Por ejemplo, aquí está el de Tultitlán, el de Tepozotlán, el Huehuetoca, Otlaspan, Tepeji, Zumpango. Entonces ahí se ve cómo influían en la población indígena. Otro cambio muy importante fue el establecimiento de la casa de moneda. Antiguamente los indígenas utilizaban el cacao, las plumas, el polvo de oro como moneda, como intercambio, pero con el establecimiento español se introdujo el uso de la moneda. Otros cambios que se dieron fue en la tecnología de la cerámica, que era de uso común. Actualmente utilizamos trastes de metal, de acero, de aluminio, algunos de plástico, de vidrio, ya muy poco de barro. En ese tiempo todos los trastes eran de barro, y a la llegada española se reflejan esos cambios porque se introducen otro tipo de técnicas diferentes. Por ejemplo, en estas piezas ese acabado rojo es como la cerámica azteca, pero las formas ya son españolas. Este es un candelero, un incensario y una jarra. Es decir, la técnica de manufactura es indígena, pero la forma de las piezas ya son españolas. Se puede decir que también en la cerámica hay como un mestizaje. Hay un códice que se conoce como el Códice de los Alfareros de Cuautitlán, que es del año 1564, y ahí se representaron las vasijas que existían en ese tiempo y que se pueden reconocer en las excavaciones arqueológicas. Estas piezas se encontraron en excavaciones y ahí se ve su representación en ese códice. Por ejemplo, estas son formas que introdujeron los españoles con el acabado vidriado, que eso no lo conocían los indígenas, es una técnica que llegó de España. Otro tipo de cerámica que introdujeron fue la que se conoce como mayólica o talavera, y la porcelana china, que llegaba por medio de los barcos de la nao de China. Otras tecnologías que llegaron fue, por ejemplo, el uso de telares mecanizados. Antiguamente las mujeres indígenas usaban el telar de cintura,
pero los españoles introdujeron este otro tipo de telares. Y el uso de esos telares también influyó en el tipo de vestimenta. Aquí se ven figuras de diferentes códices, los tipos de vestimenta, por ejemplo aquí de un fraile, aquí de un español, como ya es diferente la ropa que se empezó a utilizar. La introducción de la imprenta fue otra innovación muy grande, porque antiguamente los códices se hacían a mano y de uno en uno, pero con la imprenta se pudieron hacer libros en serie, y sobre todo la aprovecharon los frailes. Por ejemplo, este libro se llama Confesionario Mayor en lengua mexicana y castellana, editado en México en 1569, y en este otro es una doctrina cristiana en lengua mexicana. Es decir, como la población indígena del centro hablaba sobre todo la lengua náhuatl, los frailes tenían que aprenderla, y los libros que utilizaban los imprimían en lengua indígena también. Otros ejemplos de libros de aquel tiempo: una cartilla para aprender a leer y un tratado breve de medicina. Y bueno, en este mapa se indicaron las jurisdicciones civiles y parroquiales de esa época colonial. Se ve, por ejemplo, Tultitlán, que era la cabecera parroquial, y de ahí dependían en aquel tiempo Santiago Tepalcapa, San Francisco Chilpan, un pueblo que desapareció que se llamó San Jerónimo Tamazola, estaba cerca de Buenavista, San Mateo Cuautepec, Santa María Cuautepec y San Pablo de las Salinas. Esos pueblos dependían de la parroquia de Tultitlán, y son los que después, hasta la actualidad, siguieron perteneciendo al municipio de Tultitlán. Solamente Tepalcapa fue separado cuando se creó Cuautitlán Izcalli. En esta parte está Cuautitlán y los pueblos que dependían de ahí, todos los Visitación, Telopalco, Tultepec, el que ahora es del Chorocampo, Santa Bárbara, San Mateo, Iztacalco, ahí están señalados, y Tepozotlán, y con los pueblos que también le pertenecían. Y bueno, esta es la representación más antigua del pueblo de Santa María Cuautepec. Se encuentra en la barda de la parroquia de Tultitlán. Al parecer fue elaborada por el año 1573. En esa barda de la huerta están los glifos de los diferentes pueblos y barrios de la jurisdicción, porque entre todos cooperaron con trabajo para construir el convento y la parroquia de Tultitlán. Entonces se ve el águila parada sobre el cerro, que es lo que quiere decir Cuautepec. Esta es otra vista de ese mismo relieve. Aquí se ve completo, está en forma abreviada, dice Santa María Asunción, es decir, la Asunción de María. Es el nombre católico con alfabeto latino y el nombre indígena con glifos como tipo códice. También por esa razón los documentos de la parroquia de Tultitlán inician en el año 1605, y este es el primer matrimonio registrado de unos vecinos de Santa María Cuautepec, que es el 20 de julio de 1605. Aquí está en forma abreviada, dice Santa María Cuautepec. Y aquí escrito en lengua náhuatl los nombres de los contrayentes y de los testigos. Entonces esta es la primera referencia documentada de gente de Santa María Cuautepec en un matrimonio. Y este es un primer bautismo de un vecino igual de Santa María del año 1606. Se ve igual escrito en lengua náhuatl y al final la firma del fraile franciscano. Y bueno, algo muy importante es el templo de Santa María Cuautepec,
se considera los diferentes pueblos del municipio, este es el templo más pequeño, pero es el que tiene la mejor fachada. Se ve que un arquitecto con mucho conocimiento es el que trazó esta fachada. Y es algo que es curioso, cómo es que el pueblo más pequeño tiene la mejor fachada. Una idea es que posiblemente los dueños de la hacienda de la Mariscala, que quedaba aquí muy cerca, hayan financiado en parte la construcción de esta fachada. Es de estilo barroco estípite. El estípite se distingue por este tipo de columnas en forma de cuña, que son más anchas arriba que abajo. Ese es el barroco estípite y puede corresponder posiblemente por el año 1740 a 50. Y bueno, analizando el porqué, cómo está trazada, aquí se puede ver cómo la altura total es 2,5 tantos del ancho. Se ve, por ejemplo, en este cuadrado de la parte inferior, el centro aquí, el otro centro es en la ventana, y luego el remate aquí, y se ve cómo está todo trazado. Por ejemplo, estas medidas de arriba se repiten abajo también, es decir, es una fachada muy bien proporcionada, que solo la pudo hacer un arquitecto con mucho conocimiento. Y bueno, tiene diferentes elementos, el sol y la luna, por ejemplo. En el nicho principal, la Virgen María, aquí unos ángeles. Este es un tipo de trazo con líneas rectas donde se ve esto que decimos, que la altura es de 2,5 tantos del ancho. Otra forma de ver la proporción es con cuadrados y círculos concéntricos. Se ve, por ejemplo, cómo en el quiebre de este arco mixtilíneo, esta medida es un cuadrado que va creciendo proporcionalmente hacia afuera, y ahí van coincidiendo todos los ángulos, los círculos, los centros, y en la parte de arriba son como círculos concéntricos. Aquí quizás no coinciden perfectamente, pero es por la forma como está tomada la fotografía. Se necesitaría tomar una foto perfectamente centrada para tener bien la proporción, pero se ve como en los círculos está la ventana, el marco de la ventana, en el siguiente entran los 2 primeros ángeles, es decir, tiene un trazo que solo un buen arquitecto podía realizar. Y bueno, ya que hablábamos de la hacienda de la Mariscala, que debió influir mucho en la historia de Santa María, por los datos que se han podido recabar en documentos del Archivo General de la Nación, se conocen los nombres de algunos de los dueños. El dato más antiguo es de 1622. Un señor Cristóbal de Vargas Valadez la donó al Colegio de Cristo Nuestro Señor, que se encontraba en la Ciudad de México, y la compró después de que fue rematada Fernando de Bocanegra. Después fue de la familia Bermond y Navarra, que tenían el título de Mariscales de Castilla. Por eso es que se conoció como la Hacienda de la Mariscala. Después, ya en 1792, el administrador era Cayetano Guerrero, y ya los siguientes datos del siglo XIX se conocen por documentos del Archivo Histórico Municipal de Tultitlán. Por ejemplo, Antonio Marroquí, el doctor Francisco Vázquez Gómez, que fue dueño también de la hacienda y fue un personaje importante en la época de la Revolución. Y bueno, los últimos dueños, la familia López Negrete y Monteverde, que a ellos les tocó el desmembramiento cuando se crearon los ejidos. Aquí en otro documento del archivo parroquial de Tultitlán se ve, por ejemplo, el matrimonio de unos vecinos de la hacienda de la Mariscala el 3 de enero de 1787. Aquí está la fecha arriba, el nombre de los contrayentes, y al margen derecho dice Mariscala, que señala el lugar de donde era. Es un mapa del archivo
Archivo General de la Nación del año 1720. Ahí fue señalada la Sierra de Guadalupe y se ve la hacienda aquí. No, en esta parte es el pueblo de San Mateo y arriba a la izquierda es la hacienda de la Mariscala. La parte de abajo se ve señalado con la parroquia. Esa es una sección de ese mismo mapa en donde está la hacienda. Y aquí se ve, dice Cañada de Mariscala, y aquí Cañada de la mina de Cuautepec. O sea, son las barrancas que bajan de la sierra. Aquí abajo está el pueblo de San Mateo, dice San Mateo Capultitla, porque también fue conocido con ese nombre. Ese es otro mapa también del Archivo General de la Nación, igual se ve la Sierra de Guadalupe. Este es otro del año 1735 y en la parte de abajo aparece acá Santa María, aquí la hacienda y acá San Mateo, y arriba todas las barrancas que bajan de la sierra. Ese es un detalle de ese mismo mapa de 1735 y aquí dice Santa María y viene delimitado con sus tierras aproximadamente. Bueno, otro dato que se puede sacar de los documentos antiguos es la población, la cantidad de vecinos que ha tenido el pueblo en diferentes años. Por ejemplo, en el año 1807 solamente había 94 vecinos en este lugar. En 1838 había 125 y así en distintos años se logra saber. Por ejemplo, en 1879 había 183, pero se ve como es hasta el siglo XX cuando ya pasa de 200 habitantes. Es decir, siempre tuvo una población muy pequeña. Otro dato que se encuentra en los libros parroquiales, en los de entierros, son las epidemias del siglo XIX. Por ejemplo, en el año 1813 hubo una epidemia que se conoció en ese tiempo como las fiebres misteriosas, porque no sabían qué cosa era por los síntomas. Al parecer fue sarampión y tifoidea juntas a la vez, por eso es que los médicos no sabían de qué se trataba. Y bueno, se ve como en Santa María, sobre todo afectó en agosto de ese año, que hubieron 17 muertos en solo un mes. Otro aspecto también que se dio con la época colonial fue el de las castas, que bueno, pues fue todo un sistema de discriminación. Se clasificó a la gente según su origen étnico. Entonces, pues todos hemos oído hablar de que si había un padre español y una esposa india, el hijo le llamaban mestizo. Pero había toda una nomenclatura muy complicada que en ocasiones ya ni los españoles sabían de lo que estaban hablando. Por ejemplo, mestizo y español a castizo, castiza y español, española y negro mulato, y así todo ese invento que hicieron. Morisco, albino, torna atrás, lobos, almaigo, un montón de nomenclatura. Pero incluso hasta hay pinturas de esa época en donde se representaron las castas. Bueno, este es un diagrama igual de toda esa combinación que inventaron. Esos son otros ejemplos de pinturas de la época colonial donde se representaron las castas. Y bueno, otro aspecto interesante para la historia del pueblo es que por los documentos se puede saber los apellidos de las familias más antiguas. Por ejemplo, hasta lo que se ha investigado ahorita, en el año 1807 ya aparece un señor que se llamó Blas Andrés Perea, casado con Juana Rita Pineda, un señor Cristóbal Sandoval, casado con Gregoria Fragoso, y un señor Nicolás Nava. Ese es
decir, según estos documentos, son de los primeros apellidos registrados, Perea y Sandoval. Ya en otros años, por ejemplo 1838, aparecen los Calzada, Delgadillo, Galván, Hernández, Mercado, Perea, Rodríguez, Sandoval, Reyes, Cañas, Chávez, Fuentes, Valdés. Es decir, van aumentando, pero bueno, no quiere decir que no hubiera población, más bien como la población original era indígena, mucha gente no tenía apellido, y es hasta el siglo XIX cuando se empiezan a establecer. Hay algunos casos que sí vienen de más atrás. Por ejemplo, aquí resalté con negra a Blas Andrés Perea y a Cristóbal Sandoval, porque los encontramos en otros documentos. Tenemos, por ejemplo, aquí el matrimonio de Cristóbal Sandoval, que aparece en la otra lista, que era hijo de Cristóbal Sandoval y Patricia Josefa, que casó con Gregoria Fragoso. Este matrimonio fue el 3 de noviembre de 1787, pero ahí se ve como este señor Cristóbal Sandoval, su madre no tenía apellido todavía porque era indígena. El papá posiblemente traía una ascendencia mestiza, por eso es que ya lo trae. También el otro nombre que habíamos resaltado, el de Blas Andrés Perea, se casó en noviembre de 1787 con María Gertrudis Mesa. Él era hijo de Juan Antonio Perea y Rita Lucía, también un documento de la parroquia de Tultitlán. Y luego encontramos el matrimonio de Juan Antonio Perea, el padre de Blas, que se casó en 1764. Él era hijo de Francisco Perea y María de la Encarnación. En este caso la mamá igual no tiene apellido, solo el papá, con Rita Lucía de Santa María. Pero este señor Juan Antonio Perea era originario de Chilpan y la esposa, Rita Lucía, era de Santa María Cuautepec. Es decir que el apellido Perea originalmente llegó de Chilpan. Y luego encontramos la información matrimonial de ese Francisco Perea de Chilpan, que fue en el año 1740. Entonces aquí vemos cómo investigando los documentos se pueden ir sacando las genealogías de las familias, los antepasados, y se ve cómo la gente se movía de un pueblo a otro en distintas épocas. Aquí se ve cómo los Perea originalmente estaban en Chilpan, después pasaron a Santa María Cuautepec, y ya durante el siglo XIX y hasta la actualidad siguen los Perea. Y posiblemente también de ahí de Chilpan surgieron los Perea de Tepalcapa, que los hay hasta la actualidad también. Y bueno, de los documentos históricos del archivo municipal también se encuentran los nombres de varios de los maestros de la escuela de Santa María. Por ejemplo, los datos que se han podido recabar: en el año 1843 aparece Victoriano Mercado como el maestro de la escuela de Santa María, y así los nombres de varios de ellos. Y por los mismos apellidos se puede saber que algunos debieron ser originarios de aquí mismo. Por ejemplo, aparecen los Sánchez, Fragoso, Galván, es decir, maestros originarios de aquí mismo. También son interesantes estos mapas, son muy sencillos, pero nos dan una idea de cómo era el pueblo. En este caso es un mapa de 1939 y se ven los nombres de las calles en ese tiempo. Está la Avenida Hidalgo, la Plaza Hidalgo, esta parte es el centro en donde está la iglesia, la Avenida Portales, y así las casas numeradas, que se ve que eran unas cuantas nada más. Se ve aquí, se señala Camino Real, que debió ser lo que después fue la carretera de circunvalación y que ahora es la Avenida López Portillo.
otro mapa también de 1939, ahí dice Santa María Cuautepec, y la firma del que sería el delegado en ese tiempo. Este es un mapa publicado en la revista de Geografía de la UNAM de 1940, de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, y vienen ahí todos los linderos entre el Distrito Federal y el Estado de México. En esta zona, cada lugar tenía su propio nombre. Y bueno, finalmente este es un mapa del ejido de Santa María, viene señalado acá, el ejido de Teyahualco, en el año 1976, que esa es otra etapa histórica importante, el momento en que se fraccionan las haciendas y se forman los ejidos para el reparto de las tierras hacia los pueblos. Y bueno, son algunos datos que se han ido recabando, que no son de la historia nacional, de la revolución, de la independencia. Quizás son datos sencillos, pero que son concernientes a Santa María, las familias antiguas, los maestros, las autoridades que aquí han estado al frente. Y bueno, se ve cómo pues, todos estos pueblos tienen una historia pues, de muchos cientos de años.